Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Para aquellos que nos tienen en vivo aquí desde Mundo Católico, pues un gusto tenerlos en este programa presencial para coordinadores y para todos los que quieran aprender la Divina Voluntad, en donde hablaremos del paso de rezar a orar en la Divina Voluntad. Esta experiencia que nos va a comunicar el padre Juan Ramón. Padre Juan Ramón, lo saludo con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación, por esta oportunidad. Y también me encuentro desde España con Jesús Ausocúa. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a usted, Cecilia, gracias al Padre y gracias a los asistentes. Y pues bien, que sepan que no está el doctor Tomasini, como ya nos había indicado él, que no podía estar debido a su aniversario de bodas, así que hay que encomendarlo y darle gracias a Dios por su perseverancia y fidelidad en su matrimonio. Pues es un don. Es un don perseverar en el matrimonio. Así que pues pidamos por él y démosle gracias a Dios. Y pues ahora vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Y es muy importante aprender a orar en divina voluntad. Y la primera pregunta que le voy a hacer al padre antes de que nos haga una pequeña experiencia de esto es porque es muy importante aprender a orar en divina voluntad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué es importante aprender a orar en divina voluntad? A ver, pero no solamente, sino esa es nuestra finalidad. ¿Qué es orar? Primeramente es la unidad con Jesús. Tiene que ser la unidad de voluntades. La oración es nuestra relación con, es la unidad de dos voluntades. En la oración entramos en comunión con toda la vida de Jesús, con todos sus méritos ha hecho para mí. Entonces vamos a llevar más allá la oración. Nosotros usamos mucho la palabra he orado, he rezado, pero somos llamados no a rezar, sino a hacer oración. En esta oración continua, constante, tenemos a nuestra Madre. La Virgen María hasta que en nuestra Madre ¿ha habido algún momento que no ha orado? No. Toda su vida fue una oración. Sus pasos, sus palabras, sus pensamientos son una oración porque estaba dirigida todo a Dios, a unirse con Jesús. Jesús como Padre no quiere tener con nosotros una relación temporal, esporádico, sino continua. Entonces, la oración tiene que ser vida. La oración es pensar en Dios amándolo. Entonces, uno puede estar en continua relación, en unidad con Jesús, haciendo lo que haga. Aunque esté planchando, lavando la ropa, barriendo, durmiendo, ese deseo de unirse con Jesús tiene que ser constante. ¿Se entiende? La verdadera adoración, Jesús, ¿cómo nos explica? La verdadera adoración es unidad de actos, unidad de voluntades. Padre, en este sentido, ¿hay una diferencia entre hacer oración de esta forma y la contemplación? La contemplación puede ser unida también a la vida activa. Contemplar. A ver, ¿qué es el rosario en sí? ¿Qué es la meditación de la pasión? Es ver la vida de Jesús, es mirar, es meditar.
El que ama siempre contempla a su amado, pero en el corazón, en la imaginación, contempla. Jesús nos dice en la Escritura que muchos están ante Él, pero su voluntad está lejos de Él. Muchas veces estamos ante Jesús, pero en parte. Muchas veces estamos en cuerpo presente, pero nuestros pensamientos, imaginaciones, nuestra voluntad o nuestro querer está totalmente apartado. Entonces, lo que tiene que estar centrado en Jesús es siempre nuestra voluntad. Cuando se encuentra los dos quereres, las dos voluntades entre Jesús y la criatura, ahí fluye la gracia en nuestra vida. Porque mi voluntad, cuando se une con la voluntad de Dios, mi voluntad, mi vida se predispone a recibir lo que contiene la voluntad de Dios, que es fuente de todo bien. Solamente recibo la gracia de Dios a medida que me uno con la voluntad de Dios. A medida que en mi oración, mi voluntad se centra en Dios, yo recibo la gracia. Pero para eso hay que comprender en qué consiste la divina voluntad. Nadie puede rezar en la divina voluntad si no conocen. Tampoco Dios puede darme los méritos de su vida, de su oración, de su adoración, de su reparación y alabanza si yo no conozco. Dios no puede dar nada a la criatura que desconoce. Jesús en el Evangelio nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y todo se les dará dado por añadidura. Y muchas veces nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Nos centramos primeramente en la añadidura. O sea que nos centramos en nosotros mismos, en nuestras necesidades. Tenemos como meta de la oración a nosotros mismos. Cuando la criatura en su oración se centra mucho en sí misma, no puede tener paz. La criatura se turba porque centrarse en uno mismo es fuente de turbación y es signo del abandono a Dios. En la oración, uno tiene que abandonarse en los brazos del Padre, confiar en Él, que todo lo que Dios quiere para nosotros siempre será lo mejor. Cuando uno confía, no busca satisfacer primeramente sus necesidades, sea cual fuere, sino confía. Y cuando uno confía realmente, busca agradar al amado. Jesús, ¿usted le quiere preguntar al Padre algo? Por favor. Bueno, más que preguntar, sería oportuno hacer mención a lo siguiente. Hay ya muchas personas, afortunadamente, que ya tienen un conocimiento elevado de la vida en la divina voluntad. La inmensa mayoría, pues, se está empezando a conocer y demás. Es decir, puede ocurrir
que en el contexto en el que estamos, algunas de las personas que ya tienen cierta andadura, esto les resulta totalmente familiar. Por tanto, hemos de ser conscientes de que estamos dirigiéndonos a un grupo muy numeroso, digamos por los 1200, de personas que están queriendo conocer divina voluntad y, por tanto, puede parecer muy básico lo que está diciendo, pero estamos precisamente dando a conocer, pues, digamos, este don de dones, ¿no? Esto es un poco a modo de aclaración, ¿no? Ante comentarios que nos están llegando. Entonces, yo quisiera también llamar la atención de todos nosotros, los que ya tienen cierto conocimiento y de los que están empezando a conocer, que es importante tomar conciencia de que muchas de las cosas que el Padre nos está diciendo, nos va a decir, y también el doctor, pues se encuentran ya en el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en el 2558, que nos define la oración. Dice que este misterio exige que los fieles crean en Él, en Jesús, que lo celebren y lo vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta definición de oración viene a decir lo que está diciendo el Padre, esa unidad real con el Señor, de estar con Él, de estar viviendo en presencia de Él continuamente, pero de forma consciente, de forma deliberada. Entre los muchos encuentros y retiros que hemos organizado con el doctor Tomasini desde hace ya 7 años, la oración ha sido un tema fundamental y podríamos hablar de experiencias que hemos tenido sobre el modo de orar en la divina voluntad, ese paso de rezar, de recitar jaculatorias, oraciones, a orar en la divina voluntad. Y lo expreso como un testimonio personal, no como una enseñanza, sino como un testimonio personal. Estábamos en Roma visitando al padre Pablo Martín Sanguiao en su diócesis de Pecha Romana. Estábamos grabando un programa que pronto lo emitiremos para el mundo católico sobre el triunfo del Inmaculado Corazón de María y la divina voluntad. Y fuimos a grabarlo con el doctor Tomasini y con el padre Pablo Martín. En ese encuentro pues fue providencial, porque tuvimos la fortuna de poder compartir con los dos personas reputadísimas en el conocimiento de este don de dones, sobre el modo de orar en la divina voluntad. Y entonces recuerdo que en ese encuentro, pues lo primero que se nos dio a conocer con claridad es de ese doble plano en el que nos desenvolvemos las personas, pero que la inmensa mayoría desconocíamos. Ese plano espiritual, somos seres humanos dotados de los sentidos y nos desenvolvemos en el mundo exterior a través de los mismos, pero sin embargo hay un plano que es ese gran desconocido, que es el plano espiritual, el plano de Dios, el plano del no tiempo, donde no hay pasado, donde no hay futuro, donde hay un presente constante, donde todo está ocurriendo, todo está en acto. Así le dice el señor a Luisa. Entonces, esas declaraciones que nos hicieron el doctor y el padre Pablo sirvieron un poco de una base fundamental. Y es que cuando ya nos dan a conocer que hay un doble plano, en ese plano espiritual es donde vamos a estar cuando comencemos a orar en la divina voluntad. Mientras estemos con los sentidos puestos en la parte externa, mirando al sagrario o mirando una imagen y recitando un Ave María, un Padre Nuestro, cualquier otro tipo de ejaculatoria, estaremos viviendo la realidad física, la material, y estaremos orando con la voluntad propia nuestra. Estaremos recitando oraciones para halagar a Dios y a la Santísima Virgen María, y está muy bien. Pero la oración en la divina voluntad requiere dar un salto cuantitativo,
Y es pasar al otro plano, es ser conscientes de que hay otro plano, el plano del espíritu. En ese plano del espíritu es donde ya nos relacionamos con Dios en su mismo idioma, en el no tiempo. Considerando que en ese no tiempo está todo presente, desde el nacimiento de nuestro Señor hasta la creación, hasta la redención. Está todo ocurriendo, existe. Ahí es donde ya nos trasladamos a cualquier punto para estar presentes en ese momento y ser parte de lo que está ocurriendo. Hicimos un ejercicio con el padre Pablo y con el doctor precisamente para experimentarlo. Entonces nos trasladamos, no que imaginamos, no, nos trasladamos a Getsemaní con Jesús, haciéndole compañía, porque estaba solo. En ese momento estamos unidos a Jesús en aquel lugar, no lo estamos imaginando, estamos en el no tiempo. De modo que el momento en que nos hemos trasladado a Getsemaní, hemos estado acompañando a Jesús y hemos estado evitando la soledad que padecía en el momento en que se produjo, pero en aquel momento en el que nosotros vamos a hacerle compañía, deja de estar solo y estamos reparando la soledad. Esto es un ejercicio experimental que hemos hecho algunas personas que estábamos allí. También nos hemos trasladado a Nazaret en el momento de la Anunciación, estando presentes en el momento en que se produjo, viviéndolo con ellos en presencia. El momento en que esto lo llevamos a cabo, lo que se estaba produciendo es esa unidad de la voluntad humana, de la nuestra, con la voluntad divina. Y en aquel momento se produjo la unidad de la que hablaba el Padre. Cuento esta experiencia porque quizá pueda ser pues algo que pueda servir a algunos de ustedes. Entonces, Padre, si quieres tomar la palabra y continuar, pues encantado de escuchar. Orar en la divina voluntad es tomar todo de Jesús. Jesús pone en mi presencia toda su vida, toda su sagranación, sus pasos, su enseñanza, sus milagros, su pasión, cada gota de sus lágrimas, sus llagas, me pone. Entonces, yo tomo todo de Jesús y le vuelvo a dar lo que es suyo, pero ya como mío. Tomo el mismo amor de Jesús. Y tengo el deseo de amar con su mismo amor. Quiero consolar a Jesús con su mismo consuelo. Miro a Jesús, contemplo a Jesús y le doy su mismo paso como para reparar mis pasos fuera de su voluntad. Le doy su mismo pensamiento, sus palabras para reparar mis afectos, mientos. Entonces, ya no, entonces Jesús, él nunca puede negar. Supongamos, pido a Jesús amor en mi corazón para que cuando Él venga encuentre su misma riqueza y el valor cada acto de Jesús es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y cuando mis actos, mis oraciones concurren con lo de Jesús,
Jesús no puede negar nada de lo suyo. Ama, siempre quiere dar lo mejor al amado. Entonces, yo por amor a Jesús tengo nada. Ahora Jesús pone todo en mi presencia, dame de lo mío. Y todo esto se hace en la voluntad, en la intención. De hecho, Dios no escucha las palabras en las oraciones, sino la intención que mueve. Y no siempre mueve el amor. Muchas veces mueve una mezquino, algo superficial. Porque el amor, la oración en la divina voluntad también es una oración de correspondencia. Y a medida que el alma corresponde a lo que ya ha recibido, se abre a más gracia. Nosotros llenamos muchas veces a Jesús de peticiones. Pero cuando recibimos, también hay que corresponder siempre. Pero si nosotros ni siquiera hemos correspondido a lo que ya tenemos, por nuestra ingratitud misma, no cerramos a la gracia. El hecho que nosotros podemos sentir, hablar, caminar, tener inteligencia, todo es acto de amor de Jesús para nosotros, la criatura. En cada latido de nuestro corazón hay un te amo de Jesús, un te amo continuo. En el aire que respiro hay un te amo de Jesús para mí. Y cuando alguien nos dice te amo, ¿qué espera? Otro te amo. Y a medida que la criatura corresponde a lo que ya recibe, entonces se predispone a recibir más. Por eso la oración también tiene que ser para dar. El concepto que nosotros tenemos de Dios muchas veces es solamente para pedir. Lo que tiene que dar origen, continuidad y meta a todo lo que hacemos, a nuestras oraciones, tiene que ser el amor, pero un amor desinteresado, oblativo, para que la criatura se predisponga a recibir todo. Me preguntaron cuál es la diferencia entre la oración en la divina voluntad y la oración que han hecho los santos que conocemos. La diferencia es infinita. Como ya pusimos el ejemplo la vez pasada a San Francisco de Asís, que es uno de los más grandes santos, que para mí, yo tengo una gran admiración, soy devoto de San Francisco, conozco bastante su vida, pero él, cuando murió, solamente ha llevado los méritos de su propia oración, los méritos de su propia misa, de su comunión, de su ayuno, nada más. Y ahora Dios quiere darme como don su divina voluntad. Y en la divina voluntad está todos los méritos y todas las oraciones de la misma, es la misma vida de Jesús en mí. Entonces, si yo muero en la divina voluntad, llevo los méritos de todas las oraciones de todos los santos juntos, los méritos de las mismas oraciones de la Virgen María y del mismo Jesús. Porque el que ama siempre quiere dar más. Y Jesús quiere dar todo. Y cuando nos da como don su propia voluntad, ya no tiene nada que darnos, ya nos ha dado todo. Así también Jesús. Yo puedo decir a Jesús, yo te doy mi inteligencia. Y Jesús siempre seguirá diciéndome, quiero más. Te doy mi corazón,
quiero más. Te doy mis sacrificios, quiero más. Te doy mis ayunos, mi penitencia, quiero más. Pero cuando yo le entrego a Jesús mi voluntad, mi querer, ya no me puede dar más, porque ya le he dado todo. Entonces, lo que Jesús pide de mí, primeramente, es mi querer, es mi voluntad, el motor de mi vida, el motor que me mueve todo. Porque Él quiere ser vida, quiere ser unido con mi voluntad, motor en mí. De esta manera uno puede hacer constantes oraciones. Pensar en Dios es oración, hablar con es oración, invocar la divina voluntad en mi vida es oración. Padre, Usted, Jesús, usted. Le pregunto. le iba a proponer, si le parece oportuno, llevar a cabo una oración en la divina voluntad. Puede ser en un misterio de la pasión del Señor, en cualquiera de los que considere usted. Es decir, pasemos, si le parece, a llevar a cabo una oración en la divina voluntad en voz alta para que nuestros hermanos puedan tener una noción clara, directa, experimental, con un ejemplo. Como ya habíamos hablado, que no es el cambio de las obras, sino el cambio de la intención en cada cosa que hacemos. Orar en la divina voluntad es multiplicar hasta lo infinito, es hacer universal, que abrace a todo. Entonces, lo que cambia es la intención. Entonces, cuando uno reza el rosario en la divina voluntad, supongamos el misterio doloroso. ¿Qué es el rosario? Es dar rosa a Jesús, a la Virgen María. Es dar alabanza a la Virgen María. Es repetir la misma palabra del Padre por medio del ángel a la Virgen María. Es renovar el contento, el gozo también de la Virgen María por medio del ángel. Entonces, yo rezo el rosario y yo quiero dar a la Virgen María la alabanza que todas las criaturas le deben. Quiero repetir ese saludo del ángel: Dios te salve María, llena de gracia, pero por todos y en todos. Quiero que la Virgen María encuentre en mí lo que sus hijos le deben. Dar la adoración a Dios por todos y en todos es multiplicar todo hasta lo infinito por mis antepasados presentes y por las generaciones futuras. La Virgen María misma había dicho que en el Santo Rosario que el tiempo desaparece, la distancia desaparece, y yo estoy ante el misterio que medito. Entonces, el Santo Rosario también es contemplación. Mirar a Jesús, contemplar su vida, mirar sus pasos, sus palabras, querer hacer mío, querer unirme a Jesús con lo que está haciendo. Ahora, Jesús, tú estás sufriendo, yo quiero acompañarte, quiero sufrir contigo y quiero tomar tu sangre, tus sufrimientos, y quiero darte tus mismos sufrimientos
no por mí, sino por todos. Imagínate. Y Jesús me pregunta, ¿eso es lo que quiere? Sí. Entonces Jesús me dice, todo ya ha hecho. Jesús en la oración no tiene en cuenta lo que uno siente, no, sino lo que uno quiere. Cuando el alma quiere dar a Jesús por todos y en todos. Quiere dar el amor que todas las criaturas le deben. Esa intención mía Jesús hace realidad y me concede los méritos como si amado por todos. Que ama siempre quiere amar más, siempre quiere dar más. Entonces, ¿qué mejor dar a Jesús? Su misma vida, sus mismas oraciones, sus mismas reparaciones, adoración, su mismo amor. Así también en la coronilla de la Divina Misericordia que nuestra gente es muy habitual a rezar. A ver, en la pasión que Jesús ha dicho al Padre, te entrego mi cuerpo, mi alma, mi sangre, mi vida, por la reparación, por la salvación del mundo entero. Entonces, yo repito la misma oración de Jesús. Jesús, yo te entrego unido a ti. Entrego al Padre tu cuerpo, tu sangre, tu vida, tu divinidad, por la salvación del mundo entero. Padre, ten compasión del mundo, por mi dolorosa pasión te pido. Entonces, la coronilla de la Divina Misericordia no es otra cosa que también contemplar la pasión de Jesús y hacer mío su sufrimiento. Jesús, lo que tú estás haciendo, yo quiero hacer contigo. Padre, como que hemos ido concentrando de ir de lo más general a lo más particular. Y usted nos ha hecho ver cómo nosotros, en el momento de hacer un misterio del rosario o de hacer la coronilla de la misericordia, podemos ir uniéndonos a la divina voluntad y de esa forma hacer una oración en divina voluntad. Así mismo, porque esto es también medio, pero no es, pero esta oración tiene que hacer vida en nosotros, no solamente algo temporal, circunstancial, esporádico. Ahora rezo el rosario, después me olvido de los misterios, que es la misma representación de Jesús en mi vida, sino seguir masticando, rumiando, contemplando. La contemplación tiene que ser continua. Cuanta más veces traemos en nuestra mente, en nuestra memoria, la pasión de Jesús, por ejemplo, hacemos multiplicaciones en nuestra vida de los méritos de la vida de Jesús. Cuando más miro, contemplo la vida de Jesús, Jesús me abre su humanidad para ver lo que hay en su divinidad. Así como en la meditación de las 24 horas de la pasión. En las 24 horas de la pasión, Jesús está revelando lo que hay en su interior.
Me está revelando su divinidad. ¿Para qué me revela? Para hacerme don, lo que Él ha hecho. Entonces, la oración primeramente es centrarse en Jesús. Jesús tiene que ser el centro. Tener la mirada fija en Jesús. Y a medida que yo miro a Jesús, Jesús me quita el velo de su humanidad para darme lo que hay detrás. Jesús quiere darme don, quiere hacerme don de lo que Él ha hecho, porque ha hecho todo para mí. Pero yo tengo que conocer primero. Y eso tengo que mirar primeramente su voluntad, su querer. Jesús, yo quiero lo que tú quieres para mí. Yo quiero lo que tú quieres para mí. ¿Y cómo manejo las intenciones? Es decir, las intenciones, hacer que las intenciones de Jesús sean mis intenciones. Cuando yo le pido en el rosario o lo ofrezco, le digo expresamente, Jesús, que tus intenciones sean mis intenciones en este rosario, en esta coronilla de la misericordia, en este sacrificio, en esta oración, la que sea. Primeramente, buscar. La oración primeramente es para conocer la voluntad de Dios. No para que Jesús haga mi voluntad. A ver, primeramente, normalmente lo que nosotros escuchamos, Señor, dame paz, dame fortaleza, dame paciencia, dame salud. Señor, dame esto que me falta, trabajo. Pero toda esa gracia no es otra cosa que puede venir de lo que puede, no son otra cosa bien, es que puede darnos la voluntad de Dios, la divina voluntad. Nosotros nos acostumbramos a pedir migajas de pan y Dios quiere darnos panadería completa. Estamos tan acostumbrados a pedir frutas, pero Dios quiere darnos la planta entera para que nunca más tengamos hambre. Entonces, lo esencial, lo primordial, pedir paz. La paz, ¿qué es? La paz no es otra cosa que orden en nosotros, orden en la inteligencia, en la voluntad. Cuando la voluntad del hombre se dirige, se une a la voluntad de Dios, como consecuencia de nosotros, fortaleza, luz, paz, porque todo esto no es otra cosa que orden en nosotros. Me parece, padre Cecilia, vamos a dar una lectura que es bastante descriptiva sobre lo que le dice el señor a Luisa Picarreta sobre los efectos de la oración continua. El 28 de julio de 1902 le dice nuestro Señor que lo que le recomienda es el espíritu de continua oración. Le dice el Señor que buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención, la hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma que no solo le manifiesto las obras a destra,
las exteriores de mi humanidad, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra, del interior de mi divinidad hacia en mi humanidad. Y termina diciéndole, y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de oración que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a este alma. Jesús, el primer objetivo de Satanás no es que nosotros cometamos un pecado, sino que dejemos la oración. Padre, he cometido este pecado, la oración. Y para Dios, ¿cuál de los dos duele más? El hecho que tú dejaras tu oración, porque eso, ¿qué significa? La falta de confianza. La falta de confianza en la misericordia de Dios. Sí, así mismo, el enemigo odia que nosotros recemos, oremos. Pero así también dice en alguna parte a Luisa Jesús, que a Satanás no le importa que nosotros nos comulguemos, que nos confesemos. Lo que teme es que la criatura busque la voluntad de Dios. Lo que teme es que busque la voluntad de Dios. Lo que teme en esa conversación con Jesús, que la criatura se enamore de la voluntad de su creador y quiera abandonar su voluntad humana. O sea que dejar de dar vida a su voluntad humana para dar vida a la voluntad de su creador, pero en la suya. Porque en el momento en que el ser humano se une a la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios, ya no hay acceso a la tentación. Ya no puede, sus insidias ya no son ni escuchadas, ni vistas, ni forman parte de lo que nosotros podríamos llamar como aquello que nos hace pecar. Ya ni siquiera nuestra mirada está ahí, nuestra mirada está en Dios, y al estar nuestra mirada en Dios, ya no hay acceso al pecado. A medida que nosotros buscamos nuestro propio querer, nuestra propia voluntad, el enemigo nos presenta su voluntad, nos confunde su voluntad con la nuestra. Pero cuando la criatura ama solamente la voluntad de Dios y desea vivir en esa voluntad de Dios, ahora la voluntad de Dios también es mi voluntad. Ya no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino ahora la misma voluntad de Dios como mía. Entonces, ahí me envuelve la voluntad de Dios, se hace vida en mí. Y la voluntad de Dios en nosotros es luz, es vida, es fortaleza, es paz, es todo. Y yo no sé, Padre, si pudiéramos hacer, ¿qué le parece para terminar? Que nos haga un ofrecimiento del día, hágalo para que las personas lo escuchen, que nos han estado pidiendo eso. Háganos un misterio de la misericordia, nada más, y un misterio del rosario correspondiente al día de hoy. Simplemente para que las personas
puedan tomar esto como una forma de, digamos, un ejemplo, un detalle que les pueda ayudar a hacer lo propio, pero acuérdense que cada quien tiene una forma muy personal de hacerlo. Pero yo sí quisiera, Padre, porque ellos lo piden, y eso les ayuda mucho a ver cómo podemos nosotros hacer nuestro ofrecimiento del día en divina voluntad, cómo podemos empezar a meditar el rosario en divina voluntad, y cómo podemos la misma coronilla de la misericordia llevarla en divina voluntad, si nos ayuda, Padre. Pero justamente escucharían mis palabras. A ver, las palabras no son otra cosa que acompañan la intención, el deseo que hay dentro. Tiene razón. Tiene razón. Y pueden escucharme, pero por eso lo importante aquí es el deseo, la intención que acompaña. No es que Jesús escucha las palabras, no, las palabras que solamente son manifestaciones de lo que hay en el corazón. Por eso uno tiene que poco a poco vivir el Santo Rosario. Uno puede rezar en cualquier momento de su vida, de su día, cocinando, manejando. Porque también es, supongamos, contemplar la contemplación de la vida de Jesús, de su pasión, uno puede hacer en cualquier momento sin que precisamente esté al Santísimo. Y allí puede rezar el Ave María y tener la intención de multiplicar esa Ave María cuantas veces quiera. Jesús, esta Ave María, yo quiero darte por todos y en todos. Quiero darte por cada una de las criaturas. Quiero darte por cuantas almas existe y existirá o ha existido. Te quiero dar esta Ave María como tantas estrellas existen en el cielo. Quiero que esta Ave María se multiplique tantas veces como mi corazón palpita, como yo respiro. Quiero que esta Ave María se multiplique tantas veces por cuantos movimientos hay en mí. Jesús, quiero quiero amarte, quiero decirte te amo tantas veces. Yo respiro, que yo suspiro, tantas veces que mi corazón palpita. Uno mirando la naturaleza puede convertir en oración, en alabanza, en adoración, el reconocimiento de la grandeza de Dios en la creación. Jesús, quiero amarte, quiero adorarte, por cuántas hojas de planta veo, por cuántos animales escucho, veo y existen. Jesús, quiero amarte con tu mismo amor, con la misma adoración, amor de los ángeles. Quiero decirte te amo por cuántas ángeles existen en el cielo. En menos de un minuto, podríamos ya haber hecho la mejor oración de nuestra vida. Porque la oración no es cuestión de muchas palabras, es cuestión de mucho amor. El amor te lleva a convertir todo. A convertir todo. El amor es ingenioso, es habilidoso. Entonces, deseemos que sea el amor que hable de nosotros. Aquel que ama verdaderamente, por ejemplo, a una amada, a una pareja, en todo lo que hace para él va el amor. Este aire que respiro, en cada aire que respiro, en cada movimiento, en cada pensamiento, en cada palpitar, hay un te amo de Jesús para mí. Jesús, quiero corresponderte
este amor que tú has puesto todo en mí con tu mismo amor. Y un te amo, en la divina voluntad yo puedo convertir, multiplicar, tanto como yo quisiera. Y este mismo te amo a Jesús, unido con el te amo a Jesús, atravesará, arrasará, abrazará, abarcará el pasado, presente y futuro. Y te amo en la divina voluntad nunca terminará, como la oración en nuestra voluntad humana. Cuando termine una oración, termina todo, termina sus efectos, termina sus méritos, y permanece en el mismo lugar, en el mismo tiempo en la cual se ha rezado. No tiene el poder de abarcar todo. La oración en la divina voluntad, Cecilia, Jesús, es como unir una gota de agua con la inmensidad del mar. Se hace uno con el mar y con el cual rega todo el planeta. A mí ya me quedó claro porque lo que nos está diciendo es que las palabras son palabras, pero lo que lleva adentro solamente puede ser desde el corazón, y eso solamente lo podemos hacer cada uno, y es lo que usted nos está tratando de explicar. Y con esto igualo algo que cuentan de anécdotas sobre el Evangelio según San Juan, aquellos que han estudiado cómo escribieron los evangelistas el Evangelio, y decían que Juan Evangelista no le gustaba escribir nada porque decía que Jesús era vida, y no le decían escribe, y él decía no, porque es vida, es vida. Y entonces lo que hacían sus discípulos era robarle mientras él dormía o mientras los escritos que tenía en el cajón, porque escribía, pero escribía para él. Entonces sus cartas incluso estaban basadas, y lo que él escribe, lo que tenemos por evangelio, está basado en lo que él escribía, pero no para llevarlo a los demás, sino para llevarlo para su oración con Jesús. Entonces es un poco lo que usted nos está diciendo. Lo que usted nos está diciendo es precisamente eso, que nosotros tenemos que aprender a amar a Jesús en nuestra comunicación con Él, que es oración, con nuestro propio corazón, con nuestra propia mente, con nuestro propio esfuerzo, en cada mirada, en cada palabra, en cada suspiro, en cada respiro, en cada caminar, en cada parpadeo, porque eso es lo que quiere Jesús de cada uno. Es como si yo tratara de imitar la obra de Miguel Ángel y copiara lo que él hizo, pues va a ser una copia, pero no va a ser una obra original. No va a ser la obra que Jesús quiere de cada pintor que somos cada uno de nosotros en nuestro propio diálogo con Jesús. Es lo que nos quiso decir, ¿verdad, Padre? Así mismo, qué bueno que usted ha mencionado a San Juan. San Juan, ¿por qué fue el discípulo amado de Jesús? Porque fue quien más amó a la Virgen María. Cuando Jesús elegía para sus discípulos, a cada uno le inspiraba una gran reverencia, una gran veneración y respeto, amor a su madre. ¿Y quien más amó entre todos sus discípulos a la Virgen María? Fue San Juan. Siempre le llamaba mi señora. Entonces, por ese amor profundo que sentía la Virgen María, fue el discípulo que más milagros ha realizado, que más conversiones ha realizado, que más inspiraciones, que más se ha unido con la voluntad de Jesús. Y fue el único discípulo que no necesitó el martirio para demostrar el amor a Jesús. Entonces, también San Juan tenía a la Virgen María como modelo de oración. La Virgen María siempre la mirada fija
en la Virgen María. En la venida del Espíritu Santo, ¿quién más recibió el Espíritu Santo? San Juan, por ser el que más amaba a la Virgen María, y San Pedro por ser cabeza de la iglesia. Entonces, esta gracia de la oración, este don de la oración, podemos recibir por intercesión, por nuestro amor a la Virgen María. Tengamos a ella como maestra. Los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo en Pentecostés a medida que ellos miraban, imitaban, tenían como modelo a la Virgen María. La Virgen María estaba en el centro de esa iglesia, entre ellos. Entonces también tengamos la mirada fija a la Virgen María, que ella nos enseña lo que más complace a su Hijo. Yo no sé, Jesús, si quiere usted decir algo más. No es la oración de la divina voluntad, hay que experimentarla, como bien decía el Padre, porque no se expresa con palabras, sino con lo que uno siente, con la intención que uno quiere. Y por tanto, cada uno tiene que leer en su corazón, tenemos que leer en nuestro corazón qué intención tenemos cuando queremos orar a Dios. ¿Cuál es mi deseo verdaderamente? Si pedirle algo o por el contrario, amarlo. Y ese signo distintivo respecto de las otras oraciones es que en la divina voluntad, en el no tiempo, al hacerlo unidos a Jesús, con Jesús y por Jesús, Él, la voluntad divina, está extendiendo ese deseo mío, esa intención mía, lo está extendiendo como si todas las generaciones pasadas, presentes y futuras tuviesen la misma intención que tengo yo en este momento. Ese es el hecho diferencial de orar en la divina voluntad a orar en la voluntad humana. La voluntad humana es limitada, tiene el alcance que tiene, es una oración mía, personal, y tiene ese alcance. Cuando lo hago unido a Jesús, ya se une a la voluntad divina que contiene todo y expande todo, pero con mi intención, con mi deseo, con lo que yo quiero ofrecer en esa oración a Dios. Mi compañía, mi ruego, mi súplica, repararlo por el sufrimiento que ha tenido, que está teniendo, darle todo el amor que no se le ha dado en todos los milenios, cualquiera que sea la intención. Esto es lo importante. De hecho, en el libro 1, ya en el primer libro, habla siempre de la recta intención. Allá donde tengas tu corazón, ahí estás tú. Entonces, es una experiencia personal que hemos de tener y que, como bien dice el Padre y el Doctor, hay que leer para conocer, y a la vez que vamos leyendo y conociendo, hemos también de ir experimentando. También le dice el Señor a Luisa que es más valioso experimentar un solo conocimiento que intentarse impregnar de muchos conocimientos, incluso llegar a conocerlos de memoria y no haberlos experimentado. Yo animo a comenzar a experimentar aquello que ya conozcamos. Y este es un ejemplo fantástico, el que explicó el Padre, la oración en la divina voluntad. Comencemos a experimentar la oración unidos a Jesús y empecemos a escudriñar qué intención tenemos con esa oración. Y no olvidemos incluir que en esta oración damos entrada a toda la humanidad pasada, presente y futura, y que Dios recibe lo que yo estoy sintiendo en todas las generaciones pasadas. Este es el hecho diferencial.
Ojalá pueda servir para los hermanos. Muy bien, pues estamos terminando el programa del día de hoy. Pues quisiera pedirle al Padre Juan Ramón que nos dé su bendición y darle las gracias a todos los que están aquí, que nos ven y nos escuchan, pero llegamos a muy interesantes conclusiones, muy interesantes que pueden ayudarnos mucho y iluminarnos mucho para poder incursionar en la oración en divina voluntad, más allá de lo que conocemos en este momento, sino una experiencia de amor. Yo le llamaría una experiencia de amor con Jesús, una experiencia para cada uno de nosotros y que Jesús nos tiene reservada a cada uno de nosotros algo especial. Por eso no hay manera de imitarla o de hacerla ahora entiendo lo que el Padre no quiere, porque dice no, esto no es, sino que es una experiencia personal de amor. Así que yo le doy las gracias al Padre de que nos hizo comprender esto amablemente. Dios le bendiga, Padre. Denos su bendición, por favor. Ok. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Y hagamos lo posible para que todos los seres humanos tengan esta unidad con Jesús, para que el mundo se transforme. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Padre. Gracias, Cecilia. Gracias, Padre. Gracias. Gracias a todos ustedes.